escucha? Aire, dice. Ahora sí, ahora escucho. Estamos de nuevo en el programa. Estamos con la doctora Sonia Escudero. Sonia, ¿cómo estás? Buen día. Gracias. Bueno, Sonia, yo te he convocado porque hemos visto estos días que la Corte Suprema revoca la condena perpetua a Clemente, que le dieran a Clemente Vera aquí en Salta, ¿no es cierto? Y ordenó un nuevo juicio, y que él, yo no sé si ya salió en libertad o tiene que salir en forma inmediata, pero se ha resuelto de una manera que, la verdad, quería preguntarte, ¿cuál ha sido el recurso que ha impulsado que esto se atienda y salga favorable? Porque en Salta no parecía que esto iba a salir nunca favorable. Bueno, recordemos, para los que no han seguido el caso, es el crimen de las turistas francesas, un crimen horrible, con gravísimas irregularidades durante toda la instrucción. Todo eso salió a la luz en el momento del juicio. Fueron acusados 3 jóvenes vinculados a San Lorenzo. 2 de ellos fueron absueltos en un proceso que fue transparente, con jueces de gran trayectoria, y absolvieron a Santos Clemente Vera. Sorpresivamente, un año y pico después, el 3 de febrero del 2016, un tribunal de impugnación, que es el tribunal de apelación en materia penal, decide condenarlo con las mismas pruebas con que había sido absuelto en el juicio oral y público. Eso es ilegal, eso es en contra de la ley, porque si el tribunal de apelación consideraba que hubo algún error, ya sea error de derecho o error de procedimiento en el juicio, lo que debió ordenar es un nuevo juicio. Claro. Pero nunca una condena entre 4 paredes sin siquiera mirarle la cara. A un inocente declarado, ¿no? Absolutamente, absolutamente, alguien que sostuvo su inocencia todo el tiempo. Y recordemos que toda persona es inocente hasta tanto se pruebe la culpabilidad. Y para pasar de la absolución a la prisión perpetua con las mismas pruebas, ahí vemos que hay un abuso, ¡qué ¿no? velocidad! Algo que no puede ser. Bueno, eso fue en el 2016, estamos en 2023. Ese día, 3 de febrero, lo encarcelaron nuevamente, a Vera, que estaba en libertad. Desde entonces presentó recursos, son 7 años. Presentó un recurso de inconstitucionalidad a la Corte de Salta, que se lo rechazó. Presentó un recurso extraordinario que se presenta en la misma Corte de Salta, le rechazaron, y tuvo que ir directamente en queja ante la Corte Suprema. A ver, para una persona común es tan difícil llegar a la Corte Suprema, es prácticamente imposible, es carísimo. O sea, en este caso, Santos Clemente Vera tuvo la suerte que una fundación, la organización Innocent Project Argentina, se interesó por su caso. Ellos se interesan por los casos de condenas erróneas, de procesos irregulares, y logró esta sentencia favorable. Es una sentencia durísima en contra de la justicia de Salta, en contra de la Corte de Salta y en contra de los 2 jueces del Tribunal de Impugnación que condenaron ilegítimamente, ilegalmente a Santos Vera. Sonia, ¿quiénes eran esos 2 jueces? Te pregunto porque no recuerdo. Bueno, esta historia va así en capítulos en el tiempo. Los jueces fueron Luciano Martini y Rubén Arias Nayar. ¿Y un doctor, este juez Martini, no te inició una causa? Sí, el doctor Luciano Martini en el 2021 me inicia una querella por calumnias e injurias por yo haber dicho en unas columnas de Aries exactamente lo que dijo la Corte Suprema, ¿no? Que Vera era un inocente condenado con avasallamiento de todas sus garantías constitucionales, y yo dije jueces que condenaron a sabiendas, porque los jueces conocen la ley. Claro. Y saben qué es lo que dice la Corte Suprema, artículo 550 y artículo 551 del Código Procesal Penal de Salta. Cuando se considera que hubo algún error en esa absolución, tienen que obligadamente mandar un nuevo juicio. No puede un tribunal de apelación revocar una absolución y condenar. No tenían jurisdicción ni competencia, actuaron por fuera de la ley, y el daño producido es un daño que no sé quién podrá reparar. El daño que produce 7 años en prisión a una persona que no hizo nada. Claro. Pero ¿se puede hacer, doctora, un daño y perjuicio? Indudablemente se puede. No sé, digamos, si todos los años en prisión le dejarán
alguna fuerza, ¿no?, a este hombre que es un jardinero de San Lorenzo para esto, pero la Constitución de Salta establece que el Estado es responsable aún por los errores judiciales. O sea que hay una responsabilidad del Estado. Pero doctora, dígame una cosa, ¿no hay posibilidad ahora de que estos jueces en persona asuman las cuestiones de sus propios juicios? Porque si no el Estado nosotros vamos a terminar pagándole las cuestiones a estos doctores, Martín y el otro doctor. Sí, digamos, todo el que por negligencia o dolo provoca un daño, obviamente es responsable de acuerdo a nuestra ley civil y comercial, ¿no? Hay un artículo muy bueno que publica Luis Caro Figueroa en iruya.com, donde habla justamente, ¿no?, qué es el mal desempeño. Los jueces no solamente tienen que tener una vida privada intachable, sino que además deben estar muy capacitados y aplicar la ley. Entonces, cuando los jueces se salen de la ley, actúan fuera del ámbito de su competencia, eso es mal desempeño. O sea, y es una causal grave de destitución, ¿no? Doctora, mire, otra cosa. Acá es clarísima la sentencia. Aparte, tengamos en cuenta que hace años ya la gente viene pidiendo por un nuevo juicio. Y resulta que en este caso, como usted dice, estaba indicado que se tenía que hacer un nuevo juicio y pasaron, como usted dice, de la inocencia a una condena a esta perpetuidad al mismo individuo. Sí, bueno, la defensa de Vera está convocando el lunes a mediodía en las puertas del penal a una manifestación, y va a haber una rueda de medios también, pidiendo por la inmediata libertad de Santos Clemente Vera. No la defensa lo va a pedir obviamente a la Corte en primera hora de la mañana, pero le pedimos a la ciudadanía y a los medios que se hagan presentes. No puede pasar un día más preso. Doctora, ¿y no hay un abogado que es juez de ejecución de sentencia en la cárcel? Sí, sí hay. ¿Y él es responsable? Hay que inculparlo a él, porque imagínese, recibe un semejante disposición de la Suprema Corte y lo tiene al señor adentro. A ver, los jueces van a decir que aún no han sido notificados. O sea, la notificación formal no sé cuánto, pero es de público conocimiento. O sea, ningún juez se puede hacer el distraído. El juez de ejecución de sentencia no es el que dispone la libertad. La libertad la tiene que disponer, digamos, el tribunal al que le revocaron la sentencia, que en este caso es la Corte de Salta. La Corte de Salta, sobre la Corte de Salta y esas decisiones de rechazo del recurso de Vera, la Corte dice que fueron de fundamento aparente, fuera de las constancias del expediente, fundamentos jurídicos aparentes, un cortar y pegar, pero digamos no han analizado específicamente lo que fue el recurso de inconstitucionalidad de la defensa de Vera. Eso dice la Suprema Corte, es muy severa, muy severa. Y bueno, y la Corte tiene dos posibilidades. Una es ordenar un nuevo juicio. Imagínense la agonía para alguien que ya viene sometido a esto desde el año 2011. Y la otra alternativa es, sin lugar a dudas, hacer lo que no hizo oportunamente, y es analizar el recurso de inconstitucionalidad contra esa condena presentada oportunamente por Santos Clemente Vera y, en su caso, confirmar la absolución, ¿no? Que eso sería de justicia. Verdaderamente eso sería algo justo. Y después, bueno, queda saber quiénes son los verdaderos autores. Es decir, una reconsideración tardía de un recurso presentado hace años. Es un recurso presentado en el año 2017. La vida de una persona no vale nada cuando no tiene medios o cuando hay algo para tapar. Pero entonces somos rehenes de la justicia, doctora. Bueno, eso es lo que yo planteo en el libro que publiqué, que fue el resultado de una investigación que me llevó 2 años, era una tesis en una maestría de desarrollo humano, donde yo digo, ¿no? Aquí, digamos, el machismo se imbrica en el ámbito judicial con el clasismo y racismo del modelo conservador. Sí. Porque, digamos, cuando la sociedad presiona porque queremos justicia, bueno, se elige a alguien, ¿no?, de los estratos bajos, sí, y ahí está, chivos expiatorios, sí, para que la sociedad se calme. Eso es lo que, claro, eso es Santos Clemente Vera, fue un chivo expiatorio del poder político de ese momento. Por lo menos los daños y perjuicios ahí están cantados para Clemente Vera, y en tu caso también, porque has sido metida en la cuestión
en esta acusación a raíz de tus opiniones, ¿no? Sí, o sea, yo he actuado en defensa del interés público. O sea, yo no lo conozco a Vera, nunca lo vi a Vera. Yo tampoco. Pero le tocó a Vera y me doy cuenta, podría haber sido mi hermano, mi sobrino, un hijo, un nieto, de cualquiera. O sea, lo que estamos haciendo es defendiendo el interés público. O sea, nadie puede pasar de la absolución en un juicio oral público donde todos vimos que no había pruebas a una condena a prisión perpetua con las mismas pruebas, entre cuatro paredes, entre dos jueces de muy escasa trayectoria. El doctor Arias Nayar llevaba 4 meses en el cargo. En el cargo. O sea, es de una irresponsabilidad también, ¿no? Muy grande haber entregado un caso tan candente a jueces que no tenían, ¿no?, la suficiente experiencia. Bueno, todas las cosas que se ven. Hasta el propio padre, ¿no, doctora? Sí. Hasta el propio padre de las francesas pide la libertad de Vera. Sí. Él desde el juicio, o sea, es alguien que se interesó, es alguien que leyó el expediente de instrucción y vio desde el inicio que lo que los medios publicaban no coincidía con las constancias del expediente. Él pidió la absolución de Vera en el juicio oral él pide la absolución de Vera y después ha acompañado a Vera todos estos años y a la familia de Vera. El investigador francés Jean-Charles Chattard, que publicó un libro en el 2015, Francesas, autopsia de un doble asesinato, él estaba en Buenos Aires porque trabaja para la televisión francesa. Estaba en Buenos Aires cuando sucede el hecho. Entonces la televisión francesa le pide que vaya a Salta a ver qué había pasado. Y así, bueno, se involucra en la investigación y termina publicando un libro y ahora vino justamente a presentar una segunda edición de ese mismo libro y todo el producido de la venta fue entregado a la esposa de Vera justamente para ayudarlos a pasar una Navidad con dignidad. Que se mantenga, claro. Sí. Doctora, pero mire, dice que ¿cómo es que el diablo hace la olla pero no la tapa? Una cosa así creo que dice. Bueno, le voy a decir algo, que este nuevo juicio abre una cuestión muy importante. Porque acá hubo un asesinato de la chica esta de Vaqueros, que resulta que ocurrió después que el periodista que era un corresponsal de guerra, el periodista francés que escribió el libro, hizo una entrevista a una persona que aparecía la figura de una mujer así ensombrecida, pero sí aparecía la carta que esa señorita o esa señora, le había escrito al padre de la chica Bouvier, diciéndole quiénes habían intervenido en la muerte de su hija y de la compañera. Yo le digo porque yo he visto, primero él sacó un documental en francés, que no fue muy visto porque la verdad, leerlo en francés... No entendemos francés. Claro, no era la cuestión. Entonces después lo sacó en castellano. Pero esto fue en diciembre y en enero la matan a la señora de Vaqueros. ¿Cómo es el nombre de ella? Jimena Salas. Jimena Salas. Es decir, que creo que el 17 de enero o el 27 la mataron a ella. Y en diciembre él estaba mostrando la letra de ella muy prolija, donde la carta que le había escrito a Bouvier. Y yo, ¿por qué no se establecieron las coincidencias de esa carta, de esa nota que él publicaba, o la que tiene el padre de la señorita Bouvier, con la letra de las personas fallecidas, de la señora Jimena Salas? Porque exigieron judicialmente que ese video se bajara de las redes. Bueno, pero la prueba la tenía el padre, era el que te había recibido la carta. Bueno, la carta está publicada en el libro de Chattard. Pero al final publica la carta donde ha borrado los nombres, ¿no?, para no tener problemas legales, pero la carta está y de la lectura de la carta se deduce, digamos, ¿no?, a quienes apuntaba. Pero ahora fíjese que la apertura de un nuevo juicio yo creo que tiene que entrar, porque imagínense, ahora ha sido apresado, según la prensa, que uno la consulta, un ciudadano de apellido Saavedra, que lo trajeron del norte porque estaba ahí medio metido en un lugar donde nadie lo iba a divisar. Y resulta que tiene las pruebas de que de su sangre está metida en la muerte de la chica Salas. Entonces, quiere decir que era un sicario enviado para esto y también tiene que ingresar en todo esto. Bueno, esa investigación todavía está en curso. Algún día si hubiera, claro, el problema, digamos, de las pruebas genéticas es un tema muy delicado.
tiene que haber una cadena de custodia desde que se toma la muestra biológica para ser examinada oportunamente, ¿no? Una cadena de custodia. En el caso de las chicas francesas es un horror la manipulación de las muestras genéticas. Las muestras biológicas son tomadas la noche del encuentro de los cuerpos por la doctora Vega en la morgue del Hospital San Bernardo. Se toman 10 muestras de cada mujer, 10 muestras anales, 10 muestras vaginales. Después le mandan al doctor Corach, que era el perito oficial, solo 2 muestras. Cuando el perito de parte de Vera se presenta para que le den las muestras biológicas, le dicen que los hisopados han desaparecido, que no están. Y no tiene más remedio que trabajar con lo que ya usó el perito Corach o el perito francés. Como Corach dice que las muestras que él utilizó ya no sirven porque eran muy débiles, tiene que esperar que vengan de Francia las muestras para trabajar sobre las muestras francesas. ¿Qué dicen los jueces que lo condenan a Vera? Que el perito de parte voluntariamente decidió trabajar con las muestras del francés y que en realidad eran muestras distintas. O sea, eso era suficiente para anular la prueba genética. ¿Cómo pueden los jueces decir que voluntariamente tomó la decisión cuando no le quedó alternativa, cuando hicieron desaparecer las pruebas? Y años después, cuando el padre de Cassandre, Bouvier, ante el Ministerio de Justicia de la Nación, denuncia en presencia del gobernador Urtubey que las muestras han desaparecido, ¿cómo puede ser? Aquí en el tribunal dicen que en una caja fuerte aparecieron unos sobres, ¿no? Por eso entonces la cuestión de las muestras genéticas, las muestras biológicas para el análisis genético es muy importante. Y es muy importante que haya un resguardo y una cadena de custodia y funcionarios que son los responsables. Doctora, y esto ocurrió durante el gobierno de Urtubey. Sí. Y lo primero que se dijo cuando se empezó a hablar del tema era que eran asiduos concurrentes a las cuestiones del poder y que estaban implicados. Pero mire, esto que pasa es una triste noticia para todos los ciudadanos. Sí, por eso es que, digamos, todos vamos a estar protegidos en la medida que todos lo estén. Entonces necesitamos policías que actúen dentro de la ley y jueces que actúen dentro de la ley. Pero cuando nosotros vemos que hay jueces que protegen a los policías que cometen delitos en las investigaciones, a mí me da escalofríos. O sea, aquí hay que mirar de frente y con honestidad cuáles son los problemas que tenemos. Hay jueces muy buenos y muy probos, pero hay otros, digamos, que están mirando qué quiere el poder político. Entonces nosotros tenemos que ver, bueno, ¿qué necesitamos para dotar a los jueces de las seguridades y la independencia, pero también para controlarlos, para controlar y para que rindan cuentas? Exactamente, porque fue un hecho lamentable socialmente que hasta ahora está, ¿cómo le voy a decir?, con el peso de la injusticia encima, que imagínense, si ese señor no puede salir de la cárcel después que la Suprema Corte de Justicia se expresó de esta manera y decidió, quiere decir que hay un peso muy grande encima. Y otra cosa, que de las pocas personas que han hablado de la cuestión esta, como profesional, está vos, Sonia. Y me estoy comiendo una acción penal como si yo fuera la delincuente. Que no es sencillo enfrentarse a una acción así tan dirigida. Es el poder tratando de disciplinar, ¿no? Exacto. O sea, ojo, aquí estamos los jueces, no nos toquen. Y yo creo que no es así. Aquí los jueces se tienen que sentar con la ciudadanía, con la clase política, con todos y decir, bueno, esto está mal, qué es lo que hay que hacer, cuáles son las reformas que tenemos que hacer. Yo lo planteé durante la Convención Constituyente, ahora en el 2021, diciendo que solo la cuestión de la duración de los mandatos no era suficiente. Era importante, pero no era suficiente. Bueno, perdimos la oportunidad. Pero hay cosas que se pueden hacer sin reformar la Constitución. Hay leyes que se pueden debatir y dictar, y me parece que lo tenemos que abordar. Ajá. Claro, y lo bueno de ustedes que hacen también a través del FOSIC es tener en estudio todos esos puntos. Así que son como las espinas que hay que hacer desaparecer, porque si no puede avanzar la comunidad, es muy difícil. Le dice Chatar le dice al gobernador, hay que limpiar la casa. Qué pena, ¿no? Qué pena, porque ya han ocurrido otros crímenes aquí en Salta que han sido solucionados así como dice, trayendo perejiles.
Sí. Entonces, es verdad lo que dices, que el machismo y todas las costumbres antiguas que se siguen poniendo en vigencia diariamente, terminan aniquilando lo que es el progreso social. Así es, Y después no solamente el social, sino también el espiritual, porque qué clase de personas somos que vamos detrás de esto. Y bueno, por eso necesitamos jueces probos y por eso necesitamos jueces a los que se les da las garantías, pero se los controla también y que ellos rindan cuentas. La justicia es la última garantía que tiene el ciudadano. Es la última, aunque a veces resulta lerda, sumamente lerda, pero hay que esperar por ella. Vamos a hacer un pequeño corte. Un corte, por favor.